Buenas tardes. Es algo maravilloso estar aquí con ustedes y abrir la palabra de Dios con ustedes en el día de hoy. Toda autoridad en el cielo y en la tierra se le ha dado a mí, me ha dado, por lo cual vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Oremos juntos. Padre, te damos gracias y te pedimos por tu ayuda. No somos dignos, Señor, y así somos usados por ti. Somos revelados en tu palabra. Deseas usar tu iglesia para esta gran tarea de sujetar las naciones a tu palabra. Ayúdanos a entender la santidad de esta tarea. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén. También es una tarea abrumadora dar este mensaje, el que se me ha dado, de mostrar las implicaciones y las oportunidades para nosotros para avanzar el Evangelio, no solamente en las naciones, no solamente en nuestras iglesias, también en todas las naciones. La verdad, yo probablemente soy el menos que tengo, el menos experiencias entre culturas, y de esa manera mi apelación va a ser que dejaremos que la palabra de Dios hable y dejaremos que nos deje hablar a nosotros lo que tenga que decirnos. Como muchos de ustedes, soy un poco me gusta me gustan mis comodidades, me gusta la comida, me gusta divertirme, me gusta ir a la cama temprano. No me gustan mucho las aventuras. Yo nunca ni he salido de este planeta. Y por disposición, por naturaleza, soy pro encuentro más fácil aplicar el mandato cultural. Que me gustaría seguir la aplicación del sermón de David que de este, pero la realidad es que la Escritura no nos deja escoger de un mandato sobre el otro. Por eso nos hemos reunido en esta noche. Debemos multiplicar, pero también estamos llamados a ser discípulos de todas las naciones. Y no solamente eso, también somos llamados a ser fructíferos y multiplicarnos para poder discipular a las naciones. Y la verdad inversa, somos llamados a ser llamados de todas las naciones para que podamos dentro del mundo ser fructíferos y multiplicarnos y traer gloria a Dios en toda la vida, a través de todo del mundo. Y todo lo que hemos considerado hasta el momento, no hemos llegado al cómo. Específicamente, cómo hacemos discípulos a través de todas las naciones o de discipular a todas las naciones. ¿Hasta qué punto los medios ordinarios o la enseñanza ordinaria o la enseñanza de la iglesia ordinaria, nuestra relación ordinaria con los magisterios, nuestro trabajo ordinario y nuestra vocación, nuestras ocupaciones, hasta qué punto esta burbuja nos lleva hasta a cruzar la cultura y se replique a través de todas las naciones? Y para ver el cómo de la Gran Comisión debemos de salir de Mateo capítulo 28. El hermano Jerry leyó Romanos capítulo 5 y de ahí es que estaremos pasando la mayoría de nuestro tiempo. Déjame leer parte de este texto, comenzando en el versículo 17.
Por lo tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí por la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no de donde Cristo ya era conocido, para no edificar en el fundamento de otro, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. El libro de Romanos, como sabemos, es lo más cercano que tenemos a un tratado de teología sistemática en el Nuevo Testamento. Pablo nos lleva a los puntos más altos de la teología. También habla de las grandezas de la cruz. También defiende la justificación solo por la fe. Contrasta las dos humanidades en Adán y Cristo. Desarrolla las implicaciones éticas de la ley y la gracia, trazando la vida vivida en el Espíritu. Se deleita en la doctrina de la redención y sus implicaciones para los judíos y los gentiles, y trata el servicio cristiano y la libertad a la luz de la libertad en Cristo. Pero muchas veces olvidamos que esta gloriosa carta también habla de una carta a las misiones, y también lo vemos en el primer capítulo. Pablo se presenta diciendo que ha recibido la gracia del apostolado para lograr la obediencia de la fe por amor a nombre de todas las naciones. Romanos 1:5. Pablo quiere visitar a la iglesia en Roma, pero se le ha impedido su singular vocación de cosechar más fruto entre las naciones. Romanos 1:10-13. Al comienzo del capítulo 15, Pablo repasa una letanía de textos del Antiguo Testamento para demostrar que Dios está atrayendo a todas las naciones hacia Él mismo. Y luego más adelante, en el capítulo 15, también da a entender que quiere que la iglesia de Roma lo apoye en su camino para predicar en España. Y finaliza con la doxología, glorifica el Evangelio y dice que el Evangelio ha sido dado a conocer en todas las naciones. Capítulo 16, versículo 26. Si tú eres como yo tomo muchos y recibo muchos correos electrónicos. Muchos de ellos no son sistemáticos o tratados sistemáticos de la doctrina de la salvación. Muchos son más mundanos. Ora por Billy. Ora por los papeles de visa de este otro hermano. También ora por los esfuerzos de escuelas de lenguaje. Muchos tienen sus consejos y sus propuestas y problemas son problemas ordinarios. Pero Pablo dice que esta carta era diferente. Él quería que la gente de Roma fuera tan rebelde con la doctrina de la salvación que hicieran algo con ella. Un amigo que ahora sirve con ABWE, le llamaremos Alan, y su esposa Joan, hace unos años tenía éxito en la industria automotriz, en el área central. Él y su esposa eran cristianos, eran creyentes, pero Alan descubrió la doctrina de la gracia. Y él entendió que cuando era totalmente depravado, que había sido elegido por Dios incondicionalmente, que habían sido expiados definitivamente por Cristo, atraídos irresistiblemente por el Espíritu, empoderados para preservar hasta la gloria final. Él hizo los cálculos y se dio cuenta, si esto es verdad, no es que yo solamente escogí a Cristo, sino que Cristo poderosamente me ha rescatado cuando estaba en mi peor momento. Él no me esperó a mí que yo di un paso. Si esto es verdad, mi vida, ya mi vida no es mía, no me pertenece. Yo con mi cuerpo y mi alma, y mi alma tanto en vida como en la muerte, no soy mío, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo. Ese es el catecismo de Heidelberg. Así, con la convicción del Espíritu Santo, Alan y Joan se inscribieron en una clase para hablar sobre la perspectiva de los movimientos cristianos. Sus corazones comenzaron a inclinarse
hacia los musulmanes. Y comenzaron a formar relaciones, a tener relaciones formales y comenzaron a compartir el evangelio. Hoy día, Alan y Joan están sirviendo en el mundo musulmán y han sido fieles y fervientes y de los que yo conozco en el mundo misionero en el día de hoy. Han visto musulmanes convirtiéndose al evangelio. Ha visto personas que se han salido no solamente de esta área, sino ahora ser pastores. Ellos están observando bautismos. Están usando la segunda confesión de fe de Londres, traducida al árabe, que ha traído lágrimas a los ojos de pastores. ¿Dónde ha estado esto en todo mi caminar cristiano? Todo porque Alan hizo la computación mental. Mi vida no me pertenece. Y esa es la misma matemática que el apóstol Pablo desea que la iglesia en Roma haga. Él está sumergido en la gloria de la salvación, que no solamente quiere ser bendición para las familias, así para la iglesia, no solamente para la ciudad de Roma, pero para todas las naciones. Cuando menciono esto, necesitamos de ver el cómo esta vida ordinaria se vuelve a la cultura y enviando. El pasaje que acabamos de leer en Romanos capítulo 15 no quiere decir esto, y la tesis del sermón es la siguiente. Cristo convierte a las naciones en sus discípulos a través de la misión obligatoria de la iglesia de enviar trabajadores ambiciosos a los pueblos que necesitan el testimonio del evangelio. Cristo convierte a las naciones a través de la misión obligatoria de la iglesia de enviar trabajadores ambiciosos a los pueblos que necesitan el testimonio del evangelio. Voy a defender esto en tres maneras. En primer lugar, veremos la obligación de la iglesia. En segundo, la visión del trabajador. Y en tercer lugar, la necesidad del mundo. Pero antes, la primera frase que muestra lo más importante. Cristo convierte a las naciones en sus discípulos. Quise hacerlo de esta manera para obviar dos malentendidos. En primer lugar, el malentendido de la gran comisión se refiere principalmente a ti o de ti. No se trata de ti. David Macker hizo ese punto muy claro en nuestro panel. La gran comisión se tiene que ver contigo, no tiene que ver contigo descubriendo con un llamado precioso a tu vida. Esas cosas son grandes beneficios, pero no se trata de ti. Es primariamente sobre Cristo, que cumple su propósito en toda la iglesia, en todo el mundo. Es sobre Él, no es sobre nuestro potencial. Y segundo, la razón por la cual el otro malentendido es que la gran comisión no solo se refiere a salvar a las personas. El pastor Vicky ha mencionado esto y yo estuve convencido de eso. El trabajo de un evangelista tiene que ver más que con salvar personas. Mateo 28, típicamente leemos la frase hacer discípulos de las naciones y en dos maneras. En decir que queremos hacer de esto a aquello, en hacer extracción como si fuera una masa y podrá extraer porciones de esa masa y hacerlos para poner a hacer galletas. Ya no son de lo que eran, son otra cosa. Y entonces así lo vemos. Pero la palabra puede ser entendida, que pueden decir que podemos rendir las naciones a discípulos de Cristo, como si fuera
como podría ser ejemplos de ti ahora. Es en ese sentido que nuestro Señor, que está rindiendo a las naciones a que sean discípulos, es hecho por medio de evangelistas que están enseñando y bautizando en medio de estas acciones individuales, en medio de la iglesia local. Pero el resultado final de esta tarea individual es que las naciones van a seguir a Cristo. Eso no es lo que queremos. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería. Consideremos los medios por los cuales Cristo rinde a las naciones. En primer lugar, la obligación de la iglesia. Leamos Romanos capítulo 5, un poco más atrás, versículos 13 al 16. No quiero, antes, la carta de los Romanos es como un emparedado y tiene sobre las misiones. Y tiene en intermedio este tratado misionero. Pablo dice, no quiero que ignores, hermanos, que muchas veces he tenido la intención de ir a vosotros, pero hasta ahora me lo he impedido para cosechar algo entre vosotros, así como el resto de los gentiles. Estoy en deuda tanto con los griegos como con los bárbaros, tanto con los sabios como con los necios. Porque estoy ansioso por predicar el evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Pablo tenía una tarea particular sobre él. Él era un apóstol comisionado personalmente por el Cristo resucitado. Él le dice a los corintios, ay de mí si no predico el evangelio. Él te ha obligado. La pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros consideramos y compartimos esta pasión? Estamos, la Escritura muchas veces por nosotros no podemos estar rápidamente buscándonos nosotros mismos en el texto, pero tampoco podemos ser como los altos calvinistas o el hipercalvinismo que insistía que las misiones esencialmente eran para los apóstoles y que terminó con la generación apostólica. Y tenemos que poner más atención cercano al texto. Nosotros estamos bajo a una obligación similar, no como los apóstoles, pero estamos bajo una similar obligación como cristianos. Alexander MacLaren, un bautista escocés, dijo, todo siervo de Cristo que ha recibido a la nación, lo ha recibido como un administrador. La obligación es universal. No estamos en la libertad para escoger si podemos hacer o no la tarea. Es una deuda que le demos a Cristo y a los hombres. Matthew Henry dice, si hemos sido redimidos por la sangre y convertidos por la gracia del Señor Jesús, somos completamente suyos. Y por su causa somos deudores de todos los hombres. Para hacer todo el bien que podamos, tales servicios son nuestro deber. Otro pastor prominente dijo de esta manera, y estoy muy de acuerdo con esto, simplemente dijo, los que poseen el evangelio están en deuda con el evangelio. Y si escuchas eso, y si escuchas tu inner hobbit interior, empezando a tomar, no estoy preparado para esta aventura, quiero darte varias consideraciones con respecto a nuestra obligación. En primer lugar, por la fama de Cristo. Sabemos los textos. Sabemos Revelación capítulo 5, 9 y Mateo capítulo 7 y 9. Cristo murió por toda lengua, por toda nación. Sabemos que Él le pertenece toda la autoridad de los cielos y la tierra. Sabemos por el Salmo 2
que el Padre le dijo a él, y como un sabio presbiteriano dijo en algún momento, tú piensas que Dios permitió que Cristo o a Dios se le olvidó preguntar. Las naciones son de Él. Las naciones son dadas por el Padre. A Él se le ha dado dominio total, como vemos en Daniel capítulo 7, versículo 14. Cristo tendrá el premio por el cual Él murió. Él es digno. El Salmo 46. Será exaltado entre las naciones. Será exaltado en la tierra. Debemos ser motivados con respecto a nuestra obligación con el Evangelio, simplemente porque Cristo es digno. Pero esa no es la única razón. Otra razón, y eso no me trae ningún gozo decirlo, pero otra razón es porque el infierno es real. Mi esposa, estábamos temprano en nuestro matrimonio y siempre ha sido una persona que duerme fuertemente. Yo puedo dormir en cualquier circunstancia con los niños, pero me levanté en la mañana y miré al otro lado. No me acuerdo la hora que era tarde, y mi esposa estaba llorando. Y le pregunté qué te molestaba, y ella me dijo la realidad, que ella estaba llorando por sus familiares que no conocían a Cristo. Sabiendo que parte de ese sufrimiento iban a ser eterno en ese lago de fuego. Yo soy bien privilegiado, así como muchos de ustedes. Para mi conocimiento, mi familia inmediata, en la casa donde fui crecido, son creyentes. No tengo esa carga, así como muchas veces ella la siente, que viene de una familia que la mayoría no conocen a Cristo. Pero necesitamos sentirnos de esa manera. No somos inclusivistas. Los paganos no van a llegar al cielo por poco. Somos exclusivistas. Cristo solamente es el camino. Y no puedes leer Isaías 66 y Lucas y leer lo que se habla del tormento, del llanto y de crujir de dientes, y no concluir que el infierno está vacío. El amor debería impulsarnos. Así como dijo Spurgeon, si los pecadores han de ser condenados, al menos que salten al infierno por encima de nuestros cadáveres. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos rodeando sus rodillas, implorándoles que se queden. Si el infierno debe llenarse a pesar de nuestros esfuerzos, y que nadie se haber ido advertido y sin que se haya orado por él. Así como como cristianos oramos por y compartimos colectivamente en la obligación de traer el Evangelio a las naciones. Y esa es una gran obligación y es una tarea con mucho peso. Pero se traduce en implicaciones más concretas. Ya vimos la obligación de la iglesia. En segundo lugar, veamos la ambición del trabajador. Debido a nuestra misión, debemos tener una ambición. Esta particular ambición es la siguiente parte del mecanismo para hacer discípulos de todas las naciones. Veamos Romanos capítulo 5. Mira cómo Pablo habla de su ambición. Mira versículo 16. Pablo señala su vocación como ministro de Cristo para con los gentiles en el servicio sacerdotal del Evangelio de Dios. Es un ministro de Cristo para los gentiles. No dejes que esa metáfora pase por alto. Pablo se ve a sí mismo como un sacerdote de las naciones, como sacrificios u ofrendas a Dios, que sean santificadas por el Espíritu Santo. En esta analogía, Pablo es un sacerdote levítico, ofreciendo sacrificios quemados, sacrificios de acciones de gracias a Dios. ¿Y cuál es el contenido de esos sacrificios? Naciones, personas
de la tierra. Y él está sacando cuidadosamente de Isaías 66, que hace referencia a España, recibiendo el evangelio de Dios, así como todos los hermanos y tendrán a todos sus hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor en caballos y en carros, en literas, en mulas y en dromedarios. Pablo mira a las naciones a todas las naciones de la tierra de las mismas maneras que un sacerdote levítico veía las ovejas y decía, esto es algo que puedo traer a Dios. ¿Y cómo vemos nosotros a las naciones? ¿Qué tú ves cuando tú abres tus redes sociales? ¿Ves las corrupciones, ves las guerras, ves la vanidad? Y ves, aquí hay algo que puedo traer a Cristo. O solamente Brad Buser es un misionero que pasó más de 2 décadas dedicando su vida al pueblo de Iteri, de Papua Nueva Guinea. Y en conversaciones, mi amigo Chad, Brad dijo y compartió su motivación, compartía comodidad, sacrificios de sus familias, el sacrificio de la familia de clase media para servir a otras personas. ¿Qué sostenía la idea de que él iba a estar delante de Dios y decirle a Dios, aquí Dios, aquí está el Teddy Church, aquí está donde yo he gastado mi vida? Quizás no puedas identificarte directamente con esto, pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Quiénes son las personas que tú quieres presentar al Señor como una ofrenda? ¿Quién tú quieres darle de regalo a Dios? Deberías de decir que tus hijos debes de dar a tus compatriotas. ¿Quién más? ¿Quién tu iglesia desea darle al Señor? Pablo dice que está orgulloso de esta obra, no con arrogancia, sino en Cristo. Mira lo que dice el versículo 19. Desde Jerusalén y por todo el camino hasta el Ilírico he cumplido el ministerio del Evangelio de Cristo. Mira la traducción que usó el hermano Jerry. Yo he predicado completamente el Evangelio. Hay un problema aquí. ¿Cómo Pablo puede decir que ha cumplido, logrado? Pablo ha llegado desde Palestina. ¿Cuántas miles y millones de perdidos? Y hay muchos todavía que no han escuchado el Evangelio. ¿Cómo Pablo puede decir que ha terminado el trabajo? Pablo no ha muerto. Pablo no sabía que había terminado. Quiero hacerte otra pregunta diferente. ¿En qué manera era la batalla del D-Day en la Segunda Guerra Mundial? ¿Esa batalla terminó la guerra? No. Hay una diferencia entre D-Day y V-Day. Hay un día en la cual el día de la victoria, pero hay una que comienza el fin desde el principio. El principio de este momento del D-Day fue establecer una ruta de suplir para cambiar los eventos que estaban sucediendo en Europa. Y la estrategia de Pablo era poner es correcto, yo no puedo hablar de todas las personas que están cerca de mí en el avión, pero Pablo, el propósito era establecer momentos particulares. Esa era la manera apostólica de hacer discípulos. Mira en el versículo 21. Pero mira cómo él hacía y terminaba apuntando a ancianos por medio de la oración y el ayuno y los encomendaba a Cristo.
Y ¿saben qué? Pablo, la estrategia de Pablo de establecer esto, trabajaba, funcionaba. Porque para el cuarto siglo, el mundo romano era cristiano. Funcionó, hermanos y hermanas. Pablo puede decir que él ha terminado el trabajo. Y él dice, lo hago mi ambición, en el versículo 20. La ambición, hermanos, no es algo malo. No escuches las voces débiles de la cultura, pero también muchas veces las esquinas de la iglesia que pueden desanimarte en cualquier forma de ambición. Debemos seguir el orden del amor. Debemos ser balanceados, pero lo primero es lo primero. Pero también, pero hay una realidad de que podemos tener un descontento santo. Podemos estar deseosos para llevar a Dios y multiplicar y desear, ambicionar. Es bueno. Es la energía que Dios utiliza para dirigirnos a las labores correctas. Muchos de nosotros podemos estar en una conferencia con nosotros contemplando. Yo seré uno que tendré un llamado particular para no solamente algunos, sino para todos. Tendré yo un llamado particular a otra nación. Otro de los ingredientes para ser enviado es tener deseo. Pablo ora. Ambición es bueno en las manos de Dios para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. He escuchado hace un tiempo que una mujer deseaba ser una misionera a China, devotó toda su vida para educarse e ir hacia esa dirección, y cuando estaba ya, tenía la edad correcta para ir a hacerlo, su hermana muere trágicamente en un accidente de carro y la deja con muchas de sus hermanas, creo que eran 3 o 4. Señor, yo he perdido de vista tu voluntad. Yo te he mal escuchado. Seamos honestos. Muchos de nosotros somos bautistas reformados, no tenemos muchas voces audibles, pero tú sabes cómo es eso. Tú tienes un deseo, tú tienes una ambición. Ella estaba equivocada, pero ella siguió haciendo pequeños discípulos y todos esos personas en su casa llegaron a ser misioneros en sus casas. El Señor honra el deseo que tengamos. Pablo dijo y hizo su ambición la obra misionera. John Gill decía, el fundamento que estamos hablando aquí es Cristo. No estamos hablando de marca, no personalidad, estamos hablando de Cristo. Pablo está usando y está construyendo sobre esta analogía en su escrito a los Corintios. La tarea de la Gran Comisión asume una diversidad de roles y de responsabilidades. Hemos hablado de esto antes. Construyendo un edificio, no todo el mundo pone el fundamento, no todo el mundo rompe la tierra. Muchos comienzan, muchos terminan, hay electricistas, hay diferentes roles que se unen para la construcción de este edificio. No todos ponen el fundamento, pero escúcheme, alguien debe. No podemos tener 1,700 personas y no tener a nadie que sea llamado a tirar un fundamento fresco donde no se ha puesto fundamento. Este es el llamado único de Pablo. Y también hemos tenido unos diferentes llamados. El tuyo puede ser catequizar a tus hijos en tu casa. Muchos pastores deben mantenerse, pastorear fielmente a su iglesia. Muchos pueden ir y ser llamados al magisterio, pero otros pueden comenzar negocios. Todos son buenos, son necesarios, pero necesitamos
ambición de pioneros. No todos, pero alguien. Alguien debe ser el que sea las primeras botas en tierra. Debe ser el primero que predique el nombre de Cristo donde nunca se ha escuchado. Pablo tenía esa mente emprendedora. Cuando nosotros hemos empezado algo, hemos empezado negocios, ministerios, podcast, es todo grandioso, como pasa en esta generación de millennials. Casi el 50 o el 60% tienen trabajos por el lado. ¿Dónde están las mentes emprendedoras con respecto a la Gran Comisión? ¿Por qué no aplicamos la misma mentalidad al Evangelio? Necesitamos aquellos que no se queden, sino que sean emprendedores a plantar iglesias y así sean ricamente saturados estos contextos con el Evangelio. Entonces necesitamos, no otra nación, necesitamos la máxima cantidad de iglesias. Pero ¿cuánto de lo que hacemos es duplicándose diferentes hombres y mujeres? Estamos siempre en otro libro, Joel, otro libro. Cuando lo hacemos, como lo hizo Crisóstomo, estamos pastoreando, pero ¿quién está yendo primeramente? ¿Quién va a ser los primeros que van a tocar sus botas en la tierra? Por lo cual, el éxito particularmente el éxito de toda misión del cuerpo de Cristo en todas sus partes ajusta a que esta visión se le da. Ellos van a un mundo necesitado. Versículo 21, como dice Pablo en Romanos 15. Algunos están sordos, pero nunca han oído, entenderán. Aquí está citando Isaías 6, Isaías 52, 15. Desde Isaías 6 se le da a Isaías la realidad de que nadie va a escuchar, de que Dios iba a cerrar, iba a ensordecer los oídos de las personas para que no se arrepientan. Es el mismo endurecimiento que podemos ver en la crucifixión de Cristo. Y en Isaías 52, que Pablo cita aquí, Pablo tiene en mente la misma realidad de ceguera. Oh, sí, el Evangelio ha sido cegado para aquellos. Al mismo tiempo, otros que nunca han visto verán. Habrán sordos, pero otros que no han escuchado van a entender. Hay esperanza. En la realidad, como dice Lucas al final de Hechos 28, las naciones escucharán, el Evangelio llegará a los judíos y a los gentiles. Quizás puede ser un poco joven como yo y puede ser, hay perdidos en mi ciudad. Tenemos Pride Parades, tenemos Planned Parenthood, tenemos muchas cosas sucediendo en nuestras zonas. Y pues decimos, vayan, hagamos esa obra buena, pero no olvides la diferencia entre perdidos y no alcanzados. Hay una gran diferencia. Estos lugares abortivos, estas marchas Pride, tu vecino, estas personas han sido alcanzadas. Ellos han sido ya alcanzados. ¿Y quién está ahí? Estás tú. Felicidades. Ellos deben ser una prioridad para nosotros, pero también debemos de tener algunos con una ambición peculiar para que vayan a aquellos, que vayan a estos que nunca han sido puestos en una Biblia, que nunca han sido puestos en una iglesia. Esa es la gran diferencia entre no alcanzados y alcanzados.
Hay un tercio del mundo que están en esa categoría que nunca han escuchado el Evangelio de Cristo o que nunca lo han escuchado de la manera que nosotros lo hemos escuchado o porque han escuchado a Buda. Una parte de esto único de ser intencionales, de esforzarnos intencionalmente, hay casi muchas estadísticas que nos muestran, números pueden ser inflados, son muchos, pero no es imposible. ¿Qué puede pasar si todas las iglesias de la SBC envían un misionero? Eso pueden resolverlo y pueden hacerlo sin hacerlo de extraer a otra persona de otros lugares. ¿Por qué no puedes caminar y mascar al mismo tiempo? Y tomar nuestra cultura y enviar misioneros hacia los confines de la tierra. Verso 22. Esta es la razón por la que tantas veces me ha sido impedido ir a ver. Pero ahora, como ya no tengo más campo de trabajo en esta región y como desde hace muchos años anhelo ir a verlos. Miren esto. Pablo está yendo al punto más alto teológicamente. Le ha hecho claro la necesidad de tomar el evangelio al mundo. La responsabilidad de la iglesia. Tú puedes pensar, ok, Pablo, ya estoy listo. Dime, yo estoy listo para el llamado a la acción. Paul, ya me dijiste que la fe viene por el oír y hay unos que no han escuchado. Pero ¿cuál es, hasta dónde Pablo está llegando con esto? ¿Cuál es lo que él está tratando de mostrar? Espero verlos de paso cuando vaya a España y que me ayuden en mi viaje allí una vez me haya disfrutado de su compañía por un tiempo. Eso es todo. Ayúdame para ir a España. Eso era todo. Ayúdame. Eso es todo. Ayuda. Ayuda en diferentes maneras. Primeramente, por su compañía. Necesitaba refrescarse con la comunión para que nos animemos mutuamente. Como lo menciona en el capítulo 1, versículo 2. Cuando los misioneros visitan tu iglesia, oye, invítalos. Manténlos al tanto. Tómalos para un almuerzo. Ellos no van a morder. Probablemente no. No tengas miedo. Trata de conocerlos. Anímanos. Ayúdalos. Invierte tiempo. Invierte en sus ministerios. No sé, no me importa si sea misionero. El campo misionero es solitario. Ayúdalo por tu compañía. En segundo lugar, ayúdalos con tu oración. Mira lo que dice el versículo 30. Luchen conmigo en sus oraciones a Dios en mi favor. Tú que sabes lo que los misioneros quieren más que tu ayuda económica es tu oración. Ellos genuinamente desean tu oración. Yo estaba muy animado con Tom y Donna en el principio de esta conferencia. Mi esposa está embarazada por 32, lleva ya 32 semanas. Y Donna nos comentó, estamos orando por Hannah todos los días. Eso es un verdadero pastor. Ustedes que están especialmente en la iglesia de Tom, ustedes están verdaderamente cuidados pastoralmente. Yo estoy ayudados por sus oraciones. Eso animó tanto mi corazón. ¿Cómo tú puedes animar misioneros? No te vemos, no te vemos, no sabemos de ti constantemente, pero siempre estamos recordando y orando por ti constantemente. Estamos ayudados por tus oraciones. Y también ayudarlos con su apoyo. Mira lo que dice el versículo 29. Sé que cuando vaya ustedes diré con la plenitud de la bendición de Cristo. Okay. Sí, Pablo estaba diciendo que quería una ayuda financiera de él. Pero Juan dice en la tercera de Juan,
Porque ellos han salido por la causa del nombre sin aceptar nada de los gentiles. Por lo tanto, debemos ayudar a personas como esta para que seamos colaboradores en la obra de la verdad. Yo sé que no creemos en este llamado masivo de llamado, pero considera, si quieres ir al cielo y recibir la recompensa de un misionero, imagina lo que diste, a lo que le diste agua, a lo que necesitabas. Éramos compañeros de la verdad, somos colaboradores en el Evangelio cuando oramos, cuando simplemente animamos y de verdad orar cuando enviamos a aquellos que están cualificados y llamados. Déjame dejarte con esto para ver si quieres saber cómo puedes ayudar. Lee Collins es un misionero de la ABWE que partió con el Señor en febrero. Él era una persona que trabajaba en mantenimiento en un hospital y también tenía muchas oportunidades para predicar el Evangelio para musulmanes y también para hindús. Pero para muchos de nosotros, él estaba haciendo un trabajo radicalmente. Él no estaba contento. Él tenía una ambición particular y decidió que la persona que estaba alcanzando allí no era suficiente. Él comenzó a hacer amistades con un pastor y llevar a su camioneta y poner una película de Cristo y llevarle recursos y continuar discipulando. Llevando en este contexto, él quería ir más allá con el Evangelio. Mi pregunta simple para ti es esta. ¿Quién de nosotros tiene esta ambición particular? Cristo hace discípulos de todas las naciones a través de la misión obligatoria de la iglesia, incluyendo nuestras iglesias, de enviar trabajadores ambiciosos e insatisfechos como Les Collins a otros pueblos como los bengalíes en necesidad de escuchar el Evangelio. Nuestro llamado es simplemente ayudar. Que Dios nos encuentre fieles. Oren conmigo. Padre Celestial, qué tarea gloriosa, así de difícil, que nos has dado a nosotros, pero también como iglesias, pero también nos has dado como iglesias a estos con este llamado particular. Ayúdanos a canalizar estos deseos para que la adoración de las personas sea tuya, la tierra, para que finalmente demos la gloria a ti en el nombre de Jesús por toda eternidad. Amén.